El ADN es la información que tiene toda la información grabada de cualquier parte de nuestro cuerpo, de todo. Sea que lo tomen de la uña, del pelo o de la sangre, cada célula que tiene ADN tiene toda la información de cómo hacerte exactamente igual a ti. Cómo formar tu hígado, tu riñón. La célula, el de la uña, la célula del pelo, sí, señor, tiene la información para hacer un clon tuyo. Por eso ya hay animalitos clonados. Pero le han echado mucho la culpa al ADN y a la genética de las cosas. Cualquier parte que tomes tiene toda la estructura de ti. Entonces tomas un pedacito de sangre, de uña, de pelo y está todo el código genético de cómo hacer el cuerpo de una persona. Y ahí está el código genético del éxito. Por eso le estamos llamando el código del éxito. El código del éxito está en el ADN. Sin embargo, la nueva biología propone que las cosas son diferentes. Por cierto, hay nueva biología, hay nueva física, hay nueva histología, todo es diferente, porque se están descubriendo cosas a una velocidad impresionante. Hay nueva genética, se llama biogenética, si quieren tomar el nombre, biogenética, donde dice que la genética está viva. ¿Cómo lo descubren? A un chango le enseñan a comer con cuchara. Y le enseñan a comer con cuchara. Y 3 generaciones de changos en ese lugar comen con cuchara todos. Traen una changuita que no sabe comer con cuchara, sacan a un chango que sabe comer con cuchara y los aparean. No ven el proceso de la comida, sino simplemente sexo. Se llevan a la changuita, tiene un crío, el crío sabe comer con cuchara. Que la genética no es mendeliana, ojo grande, ojo chico. Sí sigue siendo, pero ahora hay mucho más. Es una genética viva. Las características, las formas de pensar se transfieren. Por eso dicen la diabetes es hereditaria. Sí, lo que es hereditario es la forma como tu papá se amargó la vida o tu mamá. Lo traes en los genes, te amargas tú y te da diabetes, porque la diabetes es ya no hay dulzura en mi vida. ¿Es genética? Sí, sí es genética, pero no en el sentido de un gen que genera el asunto en el páncreas. Es en el sentido de un gen que genera el asunto en el cerebro de cómo amargarte la vida. Eso se llama genética viva, biogenética. ¿Ok? Sí, las enfermedades cardíacas son hereditarias. No. Es hereditaria la forma como tu mamá y tu papá se fastidiaron el corazón. Y tú lo estás heredando en los genes. Sí, señor. ¿Saben lo que estoy diciendo entonces? Sí es genético, pero no en el sentido de un pobrecito gen que está causando las cosas. La nueva biología dice, la célula es un mecanismo que está diseñado para llevar una vida rica y plena. Fíjense bien, todas las células de tu cuerpo tienen un diseño para que seas próspero y para que seas feliz. Imagina la célula como un humano en miniatura. Todos los mecanismos bioquímicos que son usados, no se llaman órganos, se les llama orgánulos a las partecitas, la mitocondria, el aparato de Golgi, todas las partes que tiene la célula dentro se llaman orgánulos. Bueno, son los mismos que tienen los órganos de los seres humanos, son idénticos. Es decir, una célula tiene sistema nervioso, sistema digestivo, excretorio, endocrino, músculos y un poquito osteomuscular, de la piel, reproductor, e incluso cada célula tiene un primitivo sistema inmunológico. Es un humano en miniatura. Las células son organismos inteligentes que pueden vivir sin ayuda. ¿Cómo se ha probado esto? Toman células de una persona de la piel, las ponen en una botella con un líquido que simula las condiciones de la piel, la célula se adhiere al piso de la botella y se convierte en un tejido celular fuera del cuerpo. No necesita del humano. Solito vive, nomás denme las condiciones adecuadas. Hay células, muchísimas células, pueden tomar células tuyas y pueden hacer tejidos celulares tuyos fuera de ti. No necesitan de ti, nomás necesitan los nutrientes. Al igual que los humanos, las células analizan el microambiente en el que habitan miles de estímulos y las células tienen un mecanismo así. Si los químicos que estoy recibiendo son buenos, me abro a los químicos. Si los químicos son malos, me cierro a los químicos.
Tienen un mecanismo de alejarse del dolor o acercarse al placer, igualito que nosotros estábamos hablando hace un momento. Mediante el análisis de los datos, las células seleccionan las respuestas adecuadas que aseguren su supervivencia. Son capaces de aprender y, lo más importante, este aprendizaje lo pueden transferir a su descendencia, que es la pregunta que me hacían de por qué las programaciones se transmiten a la descendencia, porque la célula ya aprendió la programación y la transmite a la descendencia. Ojo, no aprende la programación nada más, aprende a disfrutar de los bioquímicos que aparecen en tu cuerpo cuando te estás programando positivamente. Y aprende a rechazar los bioquímicos negativos en tu cuerpo cuando te estás programando negativamente. Y a través de este proceso que se llama mitosis, la célula empieza a hacerse alargada y se convierte en dos, transmiten esa información a su descendencia. Y cada vez se ha observado que las células se vuelven más inteligentes. Hoy en día las células son bien abusadas, súper inteligentes. ¿Cómo nos formamos los seres humanos? ¿Cómo se formó la vida en la Tierra? A partir de seres unicelulares. ¿Se acuerdan? Y luego se juntaron varios y dijeron, oye, en bola estamos mejor. Y luego se juntaron más y empezaban a formar organismos vivos más complejos hasta llegar a nosotros, en millones de años. Entonces las células son bien abusadas. Empezaron una sola y se empezó a juntar y formó tejidos y formó estructuras y luego formó seres más complejos hasta llegar a nosotros. Si la célula es capaz de percibir mejor lo que está pasando fuera, ojo, más sobrevivencia hay. Ahora se dice, de la célula, lo más importante, ¿qué creen que es? El núcleo donde están, ¿qué? Los genes. El núcleo de la célula, así, ¿han visto un huevo de gallina? El núcleo sería la yema y la célula sería la clara. Nada más que adentro de la clara hay muchas cosas que podemos observar. Toda la gente llega a este mundo con genes, todos llegamos al mundo con genes que tienen toda la información para ser feliz. Entonces, ¿por qué no somos felices? Toda la información de tus genes es para que estés sano. ¿Por qué no somos sanos? Toda la información de tus genes es para que tengas prosperidad. ¿Por qué no somos prósperos? Toda la información de tu genética es para que seas capaz de tener una relación plena, padrísima de pareja. ¿Por qué no lo tienes? Y ojo, grábense esto. Las enfermedades asociadas a un solo gen pegan solamente al 2% de la población. Es menos del 2%. ¿Cuál sería una, por ejemplo? El síndrome de Down. Síndrome de Down en un niño, si es un gen, pero es menos del 2% de la población mundial. Una enfermedad real asociada a una situación real asociada a un gen es menos del 2% de la población mundial. Entonces, ¿qué pasa con esos titulares que dicen, es que esta enfermedad es asociada, ya descubrieron un gen que determina el cáncer, ya descubrieron un gen que está asociado a la diabetes, ya descubrieron un gen que genera colitis, ya descubrieron un gen que genera depresión, ya acaban de sacar, ojo, no es lo mismo estar relacionado con una enfermedad que ser el causante de la enfermedad. Se está diciendo en esos titulares, o más bien no se está diciendo, encontramos un gen que está relacionado con la enfermedad, no que es el causante de la enfermedad. ¿Soy claro? Nada más que no lees, eso no viene en los titulares. Eso tienes que ir a la cita, a la referencia. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué activa esos genes? El ambiente. Lo más importante es el ambiente celular. El ambiente. ¿El ambiente de qué? De la célula. Y les voy a hacer una pregunta antes de decírselos. ¿Qué creen que es lo que causa que el ambiente de una célula sea positivo o negativo? ¿Nutrientes o toxinas? Que la célula, en lugar de estar recibiendo nutrientes, esté recibiendo toxinas. Hay tres cosas. Pensamientos, uno. Alimentación, otro. Estrés. Fíjense, pensamientos es uno, o emociones le llamamos. Estrés y alimentación. ¿Cuál creen que es el menos importante? La alimentación. La alimentación es lo que menos importa. Y el más importante, el estrés. Con un mundo como el que tenemos, donde pues, el dinero nos alcanza,
somos muy felices todos, no hay violencia, puedes salir a la calle a las 3 de la mañana sin riesgo. ¿Por qué te estresas? Con un mundo como el que tenemos, es lógico que la razón más fuerte es el estrés. Fíjense bien, se decía entonces que para cada proteína que se genera en el cuerpo había un gen que la causaba. Os decía, un gen que era el responsable de. Y para cada enfermedad, un gen. Pero se descubre que hay más de 100,000 tipos de proteínas que son responsables de las cargas electromagnéticas. Las cargas electromagnéticas son las responsables del cambio, no el ADN. Entonces no es válida la teoría de que los genes controlan la biología. Estoy derrumbando una teoría muy fuerte. Los genes no son tan importantes. ¿Dónde está la clave entonces si no son los genes? Déjenme llegar, pero los genes, quítenlos. Olvídense. ¿No saben que hace años hicieron un proyecto, se llamó el Proyecto Genoma Humano? Donde se juntaron varios países, entre ellos los gringos, Francia, financiaron a una serie de científicos y compañías importantes para clasificar todos los genes presentes en el ser humano. ¿Sí saben eso? ¿Qué descubrió? La idea de los científicos era, vamos a sacar los genes para cada proteína, y si en el cuerpo hay más o menos 120,000 proteínas, pues debe haber alrededor de 120,000 genes, ¿no es cierto? Hacen el proyecto Genoma, estudian todos los genes. ¡Sorpresa! El genoma humano está compuesto por 25,000 genes nada más. 25,000 contra 120,000 proteínas. ¿Dónde están los demás que producen lo demás? Más del 80% del ADN no existe para producir enfermedades, para producir proteínas, para cambiar la vida de una persona. A ver, no sé si soy claro en esto. Los científicos decían, si hay 120,000 proteínas, debe haber 120,000 genes. Nomás hay 25,000. Ahí les va una que dices, no manches, no es posible. Ese axioma de que un gen, una proteína, era el principio fundamental durante muchos años, hasta hace 4 o 5 años que salió el genoma humano, de la genética. Pobres genetistas, les quitaron la escalera. El proyecto Genoma Humano echó por tierra todas esas teorías. Sencillamente, no hay genes suficientes para explicar la complejidad de la vida y las enfermedades humanas. Fíjense lo que estoy diciendo, no hay genes suficientes para explicar la complejidad de la vida, y mucho menos hay genes para explicar por qué hay más de 25,000 enfermedades. Reflexionen un momento. ¿Dónde está el merequetengue? ¿Dónde está la clave? Las enfermedades, la salud, el bienestar, la tristeza, la depresión. Miren, hay un gusano que se llama Caenorhabditis elegans. Está compuesto por nada más 969 células, Tiene un cerebro de solo 302 neuronas, como algunos que conozco. Bien poquitas neuronas tienen su cerebro, o por lo menos son las que usan. ¿Saben cuántos genes tiene? 24,500. El ser humano, compuesto por 50 billones de células, más de 100 billones de neuronas, solamente tiene 500 genes más que el gusanito elegante. ¿Queda claro que los genes no pueden ser la diferencia entre un ser humano y un gusano? ¿Les queda claro que los genes no pueden ser la diferencia entre un gusano y un humano? Entonces, que no te echen choros mareadores de genética. ¿Cómo es posible que este gusano primitivo? Este gusano se usa mucho en genética para hacer estudios, es un gusano de la mosca. Y este es muy estudiado, los estudiantes de medicina practican mucho con este gusanito, porque se puede estudiar muy fácilmente los genes. Pero tiene nomás 500 menos. Oye, con 500 genes menos, ve lo que es un gusano y ve lo que es un ser humano. Vean las cifras. 150 billones de células contra 969. Más de 100 billones de neuronas contra 302. Y solo la diferencia son 500 genes. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué pasa con los genes? Ni modo que me digas, esos 500 son la diferencia. No, pues tenían que ser 500 genes, supergenes. Se los dejo así como para que le vayan quitando el peso. Me voy despacio porque créanme, se rompe todo lo que se había dicho. Todo. Vaya, los genetistas fueron los primeros en quedarse con el genoma. Más del 80% no existe. Más del 80% del genoma que se necesitaría teóricamente para formar un ser humano, ¿qué creen? No existe. ¡Wow! Repito, más del 80% teóricamente del genoma que se necesita o de los genes que se necesitan para formar un ser humano no existe. Si son 120,000 proteínas, se requerirían por lo menos 100,000 genes, 120,000 genes, 110,000 genes y solamente tenemos 25,000. Chanfle. ¿Dónde está entonces la esencia? Entonces, ¿dónde está lo que sí determina al ser humano? Lo que sí hace la diferencia. La diferencia que hace la diferencia. Entonces, eliminamos el paradigma. Hagan de cuenta que estamos viviendo un asunto como que se creía que la Tierra era plana y se descubrió que es redonda. Se creía que había un gen para cada proteína y resulta que es redonda. Es el mismo efecto de la Tierra plana con la Tierra redonda. Lo que los científicos acaban de quedarse así con el ojo cuadrado es, o sea que no es cierto todas las teorías que teníamos de genética. No. ¿Cómo se forma el ser humano entonces? ¿En cuántos genes está la esencia? El alma, el espíritu. Entonces se debió, así como debieron haber sabido los científicos de la época de Colón que la Tierra no era plana, los científicos actuales debieron haber sabido que los genes no podían determinar el control de nuestras vidas. Y aún así, fíjense bien, hay otro paradigma. El núcleo de la célula es el cerebro de la célula. El núcleo es esto. Voy a pedir entonces que nos dé un redoble de tambor acá el maestro, porque lo que les voy a presentar es un triple salto mortal. Gracias, maestro. Muchas gracias. Se ha extraído el núcleo de la célula experimentalmente. Se ha tomado el núcleo, se le quita. Después de un proceso, al igual que nosotros, de una cirugía, cicatriza la herida y las células viven 1 o 2 meses sin núcleo. No necesitan del núcleo. Esos también, a todos los histólogos, científicos de las células, les movieron el tapete también. Y ojo, ¿por qué vive 1 o 2 meses? Porque eso es lo que vive una célula. Eso es lo que vive, ¿no? Dijimos 21 días. O sea, vive lo normalmente. Pero al principio sí está como impactada. Así como con nosotros después de una cirugía quedamos medios amensados. Al principio la célula se queda en choque porque le quitaban el núcleo. Pero la membrana, o sea, el citoplasma, todo lo que es la clara de la yema, la clara del huevo, para que me entiendan, agarra la onda, cicatriza la herida y vuelve a vivir y hace sus funciones normales sin núcleo. Una célula enucleada, así se le llama médicamente al efecto de quitar la núcleo de la célula, de ninguna manera se comporta como una masa descerebrada que vive gracias a respirador artificial y todo eso. No. Esas células ingieren y metabolizan sus alimentos de la misma forma activa, mantienen la coordinación de su sistema fisiológico y conservan la capacidad de comunicarse con otras células y todo lo están haciendo como si estuvieran normales. ¿Qué creen que le pasaría a una célula si le quitan la membrana y ponen el puro núcleo? Se muere en 10 minutos. De la misma forma que se moriría una persona si le quitaran el cerebro. Al revés, si a la célula le quitan la membrana y dejan el puro núcleo, la célula muere en 5 minutos.
¿Dónde está el cerebro de la célula? Y aquí cambia y entiende todo lo que es el pensamiento. Alguien dijo pensamiento. El pensamiento, donde tiene efecto, es en la membrana celular. No en los genes, aunque lo puede tomar. Claro que sin núcleo la célula no se puede dividir, porque no tiene, ahí sí necesita la parte genética para reproducirse. No se reproduce ni puede reparar el núcleo, no lo recupera. Pero sigue en un comportamiento complejo, normal, movimientos coordinados, lo que implica que el cerebro de la célula sigue intacto y en funcionamiento. Es decir, la célula sigue viva como cerebro. No puede reproducirse porque no tiene los ADNs para reproducirse, pero vive lo que va a vivir normalmente la célula. 1 o 2 meses. Y ojo, lo que les voy a poner ahorita es la explicación científica de cómo los pensamientos generan efectos electrostáticos que afectan la membrana de la célula. El cerebro de la célula está en la membrana, es decir, en la parte exterior de la célula, donde están los receptores y los excretores, lo que recibe y lo que saca. Los pensamientos generan procesos eléctricos que joden o estimulan la membrana celular, que es el verdadero cerebro de la célula. Si fastidias la membrana, en 10 minutos la célula se fastidia, genera cáncer, genera lo que llamamos radicales libres, genera oxidación, que ya transmitido a es colesterol, todo esto. Ahí vamos. Si una célula se le destruye la membrana, muere de la misma manera que un ser humano sin cerebro. Pero si le quitas el núcleo que se pensaba, por eso el redoble que le pedía al maestro, triple salto mortal y sin red. ¿Qué les parece? Los genes entonces no son para nada el destino. Cuando lean por ahí, es que genéticamente se descubrió que hay un gen que determina el cáncer, pueden echarse a reír con toda confianza. Y sobre todo, dejar de programarse. ¡Ay, si yo no tengo ese gen! Porque mi mamá murió de cáncer, porque mi papá murió de cáncer, porque mi abuelo murió de cáncer. ¡Ay, genéticamente qué me va a pasar! Me va a dar cáncer. Los genes no son el destino. Lo que afecta el ambiente de las células y los genes es el ambiente. Y hay 3 cosas. ¿Cuáles son? Estrés, pensamientos o emociones y alimentación. Y el más fuerte es este. Digamos que de los 3, el que más va a destruir tus membranas celulares es el estrés. Te estás chutando la membrana celular cada vez que te estresas. Y nada más es el cerebro del cuerpo, de las células. Además, fíjense, las células están pegadas una con otra en la membrana. Por lo tanto, la información corre a todas las células de tu cuerpo. Ahorita vamos a poner ejemplos. Tú puedes modificar tu alimentación y puedes quizás entrenar tu cerebro, pero no puedes cambiar el mundo tan estresante que tenemos. Se armó la bronca ya en Japón, explota la planta nuclear y nos llega la radiación. Pues si te estresas, ¿yo qué culpa tengo? Yo ni pensé en eso, ni me alimenté con eso. Pero es el mundo actual. La circunstancia que nos toca vivir. Entonces la nueva ciencia revela que la información que regula la biología son señales ambientales que van a controlar la unión de unas proteínas que se llaman proteínas reguladoras del ADN. Y estas proteínas reguladoras sí afectan el ADN. Sí se afecta el ADN, pero no se afecta que el ADN es el que se afecta, sino es consecuencia de las proteínas reguladoras. Dicho en un esquema general, viene una señal ambiental, de estrés, de alimentación, de emociones, afecta las proteínas reguladoras de tu cuerpo y va a afectar el ADN y el ARN y van a entonces sí causar enfermedades en las proteínas, en esas 120,000 proteínas que tiene el ser humano.
señales ambientales como estrés, alimentación y emociones cambian a unas sustancias que se llaman proteínas reguladoras, que estas modifican el ADN, lo afectan y entonces sí, se van a producir proteínas enfermas que van a causar cáncer, que van a causar enfermedades. Así es la cadena, no de allá para acá, no de ahí para acá, sino de allá para acá. Una célula hepática que está en el hígado responde a los estímulos del hígado en el interior. ¿Cómo puede elaborar una respuesta con respecto a las intenciones de un asaltante que aparece en tu calle? Aquí están las células del hígado y acá te están amenazando con una pistola. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? ¡Ja! ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Vamos al punto? Aquí te están amenazando. Esto es real. Esta célula del hígado está acá trabajando, haciendo las funciones del hígado. ¿Le afecta que pase ese proceso? La autoridad principal es el cerebro. Es una comunidad celular. Y ojo, cada célula individual en todas las membranas obedecen a lo que el cerebro dice, que se llaman pensamientos y emociones. En las criaturas más evolucionadas hay un sistema de señales reguladoras que van a ser el estrés, las emociones y la alimentación, que se llama sistema límbico. Voy a explicarlo. Es real, el asaltante llega, descargas químicos que van a afectar a tu cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Es decir, viene la adrenalina, ¡ah! Secreto adrenalina, secreto toxinas que van a afectar aquí. ¿Pero por qué lo hace? Porque hay un sistema en el cerebro que se llama sistema límbico, donde las señales que recibe las convierte en señales químicas, o sea, todas las sensaciones de tu cuerpo las pasa a señales químicas como toxinas, como químicos que van a afectar la membrana de la célula de tu cuerpo, que es la parte más importante. Nomás para que lo tengan ahí, el sistema límbico es tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso y mesencéfalo y una cosa que se llama septum, que es ahí como la tabique. ¿Ok? Estos tres, sistema límbico, cualquier señal emocional la convierten en sustancias químicas y lo lanzan al torrente sanguíneo. Entonces, cuando te ponen la pistola, viene la situación emocional, sustancias químicas y la célula hepática se afecta. Y la célula renal se afecta. Y la célula del estómago se afecta. Y la célula del intestino se afecta. Ahí vamos. Entonces hay pensamientos reales, pero hay muchos que no son. Que eso es lo verdaderamente grave. Le decimos a una persona que tiene fobia a los aviones. Fobia a los aviones. ¿Cuántas veces está chocado en un avión? ¿Qué me va a decir? Pero estás piense y piense, viendo, sintiendo, escuchando, aquí sintiendo mariposas en el estómago, escuchando que ves el avión, sientes que vas a chocar, escuchas la señal de la azafata que dice, el siguiente es un anuncio de rutina, Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Ah! Entonces la gente dice, no sé si han visto gente que va en el avión, tantito turbulencia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra turbulencia, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cálmese. Porque con tus pensamientos estás afectando a tu sistema límbico, que está generando torrentes de químicos, que están golpeando a tu membrana y están haciendo que te percibas como así, como un pobre insecto que van a aplastar con dos manos. El mundo te tiene atrapado. La membrana regula el tránsito de sustancias. Voy a hablar tantito de esto. Unas salen y otras entran. Tiene receptores, reciben los nutrientes y tiene canales, lo que ya los desechos de la digestión. Es como sus tubos de popó. Pero tiene miles. Aquí se ven unas, pero estos son por millones. Entonces está la membrana y entonces tenemos los que entran. Pero fíjense que una membrana está hecha por una sustancia similar a un conductor que se llama cristal líquido.
El cristal líquido es igual que un microchip. La membrana celular está exactamente igual que un cristal líquido, con moléculas sumamente ordenadas, y entonces se descubre que un chip de computadora es un cristal con semiconductor con entradas y salidas. ¿Qué significa esto? Híjole, que la membrana, y si se fijan son hasta físicamente iguales, es muy parecido a un chip de computadora. O al revés, el chip de computadora es parecido a la membrana porque fue antes. De hecho, yo creo que hicieron el chip pensando en las características de la membrana. Son muy parecidos. Diríamos prácticamente iguales. El hecho de que una membrana sea homólogo de un chip de computadora significa que son muy parecidas una membrana y una computadora. Fíjense, durante años les decía, el inconsciente es la clave, 95% del cerebro, ¿se acuerdan de eso? ¿Dónde está el inconsciente? En cada membrana de cada célula, en todo tu cuerpo. Es como si ahora se descubre que el cerebro se distribuye a través de las membranas de cada célula y está en todo tu cuerpo. Y se llama inconsciente. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, que es parte del inconsciente, cambia los químicos, pero manda el mensaje a cada célula de tu cuerpo, positivo o negativo. Es como el descubrir que el cerebro se extiende a través de cada célula de nuestro cuerpo por las membranas de nuestras células, que son microchips. Y ojo, si la premisa básica es que los ordenadores y las células son programables, ojo, si un chip es programable, también la membrana, ¿qué? Es programable. ¿Cómo se programa un chip de computadora? Pero enviados a través de ¿qué? ¿Información en qué forma? Electrostática. Entonces, se los dejo nada más como reflexión. Si esta cosa está desconectada, ¿jala? ¿Una computadora desconectada funciona? ¿Puedo programar un equipo sin corriente eléctrica? Bueno, sí, sí tiene pilas, pero si aún así le quitas la pila, ¿jala? Conectan un electroencefalograma a una persona, pero en lugar de conectarlo al monitor, crean una pared de cobre, 4 paredes de cobre, una caja de cobre, y conectan el electroencefalograma a estas paredes. Si yo estoy quieto, así normal, más respirando, y mi corazón y mi latido cardíaco es eléctrico, mi estómago y demás, se generan entre 10 a 15 milivoltios de electricidad. Fíjense bien, estar quieto, sin moverme, porque en cuanto haga un movimiento, el electroencefalograma se mueve, porque todas las funciones de mi cuerpo se registran. Por eso cuando le hacen un electro a una persona de quieto, no te muevas. Porque si le hace ¿qué? Totalmente se mueve por la electricidad que generó el movimiento de la mano. Quietos, 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 así como estoy, 10 a 15 milivoltios. Genera un pensamiento hasta 9 voltios, no milivoltios. La carga de una pila, 9 voltios genera un pensamiento. Fíjense la diferencia. No me muevo, 8 a 15 milivoltios. Tengo un pensamiento, 9 voltios, no milivoltios, voltios. Se aumenta 50,000 veces para que me entiendan. Cada vez que tienes un pensamiento, haz de cuenta que le das una descarga eléctrica a todas tus membranas. ¡Ay! Les diste un llegue. ¿Qué enviaste en esa información para ese microchip? Qué jodido estoy. No sirvo para nada. Válgame más. Ya valió un modelo. Hay que morirnos todos. La célula es programable. Y cada una de tus células va a obedecer. Ahí vamos. Tu cerebro se expande en todo tu cuerpo, tu inconsciente, a través de las membranas de tus células. Aunque no tuviera núcleo, la información se transfiere.
Entonces, dos premisas. Los ordenadores, o sea, las computadoras, son ¿qué? Programables, las células también. Y la segunda premisa y fundamental, en una computadora y en una célula, el programador está fuera de la célula, es decir, no es autoprogramable. No se puede autoprogramar una computadora, necesita un programador. Y la célula no se puede autoprogramar, necesita un programador. Tanto en la célula como en la computadora, el programador está fuera. ¿Quién es el programador? El cerebro, yo, mis pensamientos. Vamos a explicarlo. Pero la membrana tiene unos receptores. Digamos que unos son así, otros son así, otros son redondos, porque cada proteína o cada nutriente tiene una forma. Y si, por ejemplo, esta forma fuera el nutriente vitamina, cuando llega una vitamina, se adapta a esa forma y entonces entra la vitamina. Pero si, por ejemplo, una proteína fuera así, en forma de B, tiene pico la proteína, se ensarta ahí y entra la proteína. Hay sustancias químicas que generan la depresión. Por ejemplo, la serotonina está muy asociada a depresión. Y si la persona se está deprimiendo constantemente y está mandando químicos a la membrana de depresión, pasa un fenómeno muy fuerte. Se activan los receptores para recibir la serotonina. Y como todos los días la está recibiendo, los otros receptores que reciben vitaminas, minerales, proteínas, dejan de estar. Y se convierten en puros receptores en la membrana de la sustancia jodidez, para que me entiendan. Entonces la célula solamente tiene receptores de jodidez. Ya ni siquiera puede recibir vitaminas, minerales y proteínas. Cambian los receptores por solamente los receptores asociados a los químicos negativos de los pensamientos negativos, pues. Bueno, el núcleo de la célula es el disco duro, para que me entiendan. Sí es importante, claro que es importante. Sin embargo, para que entre, y por cierto, en el caso de las células, un disco duro es un Core 2. No, en realidad se ha descubierto, ¿saben ustedes de los niños índigo? Tienen más de doble hélice en los genes. Más de doble hélice. Y hay gente que dice que en realidad tendríamos 12 hélices, nada más que no se pueden ver todavía, pero ahí están. No lo voy a meter en eso. Pero tenemos ahorita un Core 2, o sea, tenemos un disco duro de doble hélice. Un disco duro puede guardar una cantidad enorme de programas. Sin embargo, una vez que descargas el programa en la memoria activa, puedes quitar el disco duro y el ordenador trabaja sin el disco duro. Es decir, una vez que instalaste la información en la célula, ya el disco duro ya no es importante, ¿eh? Vamos a ponerlo así. Los datos penetran a la célula a través de los receptores, que son el equivalente del teclado. Los receptores activan las proteínas efectoras de la membrana, es decir, que se active la membrana a recibir o sacar información, que actúan como el CPU de la unidad de procesamiento central. CPU significa unidad de procesamiento. Creo que muchos han usado el CPU y nunca han preguntado qué significa CPU. Las siglas es unidad de procesamiento central, nada más que en inglés, central procesamiento unidad. ¿Ok? Y las proteínas efectoras convierten la información del entorno en el lenguaje conductal de la célula, o sea, los programas que vas a usar, las programaciones que vas a colocar. Vuelvo a hacer el marco de referencia porque les voy a decir, créanme, a muchos se les van a caer los choninos. Vamos a hacer al rato un redoble, maestro, pero antes de eso, vuelvo a hacer un marco de referencia. Cuando yo descubro todo esto, me impresiono mucho y lo quiero compartir con ustedes. Pero no quiero afectar sus creencias religiosas, ni me quiero meter. Como les dije, especialmente yo no soy muy activo en la cuestión religiosa. La materia y la energía están relacionadas, decía el señor Einstein, y la mente sería la energía y las células del cuerpo la materia. Porque se ha descubierto que el cerebro, ustedes lo saben, es un órgano que eléctrico. ¿Qué está generando todo el tiempo? Procesos eléctricos, procesos eléctricos. Si pudiéramos conectarlo, pues salen nos da toques.
Por cierto, esto que está en azulito lo tomé tal cual de una definición de enciclopedia. Y dice, materia viva, también llamada materia orgánica, está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas sustancias llamadas carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno son el 99% de la célula. Ahora se está descubriendo, por ejemplo, que el cáncer es porque modifica el nitrógeno y el hidrógeno dentro de la célula. Cuando se mueven estas sustancias, la célula se enferma. ¿Se acuerdan de sus clases de primaria? Oxígeno, carbono, hidrógeno. Bueno, le preguntaban a Einstein, ¿qué piensas de Dios? En una entrevista le dijeron que describiera cómo entendía la naturaleza de Dios. Y decía, yo entiendo a Dios de la profunda convicción de que una inteligencia superior está manejando esto. Mientras él más conocía el universo, él decía, aquí hay mano negra. Esto no es casual. Hay una inteligencia superior que está acomodando todo este borlote. Con este concepto de Einstein y estudiando todo esto, de repente encontré por allí un libro muy interesante del cual les quiero compartir algunas ideas. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono representan el 99% de cada célula y del cuerpo humano. ¿Estamos de acuerdo? Si se mueve uno de estos, la célula se enferma. Ya específicamente en el cáncer se ha descubierto estos dos alterados. Entonces se mueve y aparece la enfermedad llamada cáncer, que son lo que hace que las células al hacer la reproducción salgan degeneradas y sale la célula cancerosa. Hay la cábala, que es una teoría muy ancestral. Hay unas letras y hay unos números que están asociados a esas letras. Les pongo este ejemplo para que vean nada más. Por ejemplo, esta letra que se llama Aleph, vale 1, esta, Por cierto, en los libros sagrados le llaman a esto las letras madre. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Nada, nomás estoy poniendo un ejemplo. Ahí voy a los ejemplos que sí tiene que ver. En la Biblia encontrarás el nombre de Dios como YH, el nombre de Dios es Yod Hei Bad He. Según estos libros ancestrales es la forma como Dios le dijo a Moisés, así me llamo. ¿Se acuerdan que hay una parte en la Biblia que dice, ¿cómo te llamas? Pero él les dice, me llamo así, que significa yo soy esto. En realidad voy a tomar que son una letra llamada Yod, otra llamada Het y otra Bat. Se repite esta, por lo tanto me quedo con estas tres. No solo para el ejemplo que voy a poner, ¿sale? Aunque sabemos que esta se repite aquí. Estas tienen una numerología, que son 1, 5, 6. Se lee de izquierda a derecha, por eso las puse así, pero es lo mismo. Si vas a la numerología, la letra Yod tiene un valor de 10, que numerológicamente se suma 1 más 0, ¿cuánto es? En la tabla periódica de los elementos, el número 1 se llama hidrógeno. Y es el fuego, porque el calor que se debe al Sol llega hasta los 115 millones de grados en el Sol, centígrados, tiene un 71% de hidrógeno y solamente un 27% de helio. Toda fuente de fuego se llama ¿qué? Hidrógeno. Muy bien. El valor numérico de la segunda letra del nombre es Hei, que nos da un 5. En la masa atómica de los elementos es el nitrógeno. Y el nitrógeno es aire. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno en la atmósfera. Yo pensé que había oxígeno. Resulta que en la atmósfera el 78% es que cada respiración que das te chutas 78% de nitrógeno. El verdadero elemento aire no es el oxígeno, es el nitrógeno. Tercer elemento del nombre de Dios, la letra Vav, tiene un valor de 6, es oxígeno. Y esta es así, 15, ese es el valor de la masa atómica. ¿Por qué es el agua? Porque decimos H2O, significa que había 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, pero el agua que cubre 2/3 de la Tierra está hecha en un 88.89 de oxígeno. Por eso respiran los pescados bajo el agua.
En realidad el agua es oxígeno. Uno pensaría, el oxígeno es no, el oxígeno es el agua. Los átomos de oxígeno son más grandes, por eso es que aunque es H2O, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, hay una mayor concentración de oxígeno en el agua que de agua, por decirle de alguna forma, sería el hidrógeno. Quiere decir entonces que si tomamos estas 3 letras, nos faltaría una cuarta. Si sumamos 1 más 5 más 6, que son el valor, nos da 12. 12 es 2 más 1, sería 3. ¿Cuál es el elemento que tiene masa atómica en la tabla periódica de elementos? El carbono. Estos 4 elementos forman todas las células del cuerpo. Significa que así nos llamamos los seres humanos, Yahvé. Vaya, el nombre de Dios sería este: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno. Nosotros somos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono. Somos 25% diferentes a Dios, si lo quieren ver así. 75% iguales, 75 no. ¿Qué significa esto si lo quieres ver desde la parte mística? Si tomas las letras YJ y BJ, YJ se traduce como el eterno o Dios eterno, BJ dentro de tu cuerpo. El nombre que nos puso Dios es Dios eterno dentro del cuerpo. Significa que en cada célula de tu cuerpo está grabado el nombre de Dios. Y te quedas así. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Está muy perro esto, no sé si me explico. Está muy perro, de repente dices, mira, yo no soy religioso, pero no manches. ¡Wow! ¿Qué les parece esto? Y cuando mueves uno de los elementos, es decir, cuando te alejas de lo que llamaríamos Dios, Dios te hizo para que seas triunfador, para que estés bien, para que no estés jodido, y mueves algo de esto, te amuelas. No sé si soy claro. Y bueno, esto es de los judíos, pero no es diferente a los católicos, cristianos y todos los demás. Esto es así. Estos nombres son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, y nada más son lo que tiene contenido 99% de tu cuerpo. Cuando te alejas de ti, en esencia, lo quiero poner ahora ya sin la parte religiosa, de lo que estás hecho, de tu ser, de lo más profundo, te vas a enfermar y te vas a molar. No sé si soy claro. Te alejas de tu potencial, te alejas de tu capacidad real, te alejas de tu diseño. Vaya, pongámoslo así, en el Dios que quieras, te alejas de Dios, de la espiritualidad, de la esencia, que somos hechos humanos, te vas a enfermar. Y yo me pregunto, si trabajáramos tecnologías donde a cada célula de nuestro cuerpo le diéramos, si no quieres poner estas letras, pon esto: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, y niveláramos esos 4 elementos, ¿sanaría la célula? Si la célula es programable y yo le estoy enviando pensamientos donde estoy nivelando el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, y yo visualizo a la célula equilibrada en esos 4 elementos, la pregunta es, ¿qué haría la membrana, el microchip? ¿Qué orden recibiría? Nivélalos. Pon adecuadamente cada receptor de hidrógeno, oxígeno. Por cierto, estos 4 son los que dan origen a las sustancias que conforman el ADN también. Lo que es adenina, citosina, guanina. ¿Se acuerdan de eso? Son las mismas. Ya no me quise meter más para no saturarlos. Pero tomas la composición química de la guanina, citosina, adenina, son los mismos elementos. El ADN también está compuesto igual. Tú puedes ordenarle a tus células de tu cuerpo con tus pensamientos: nivélame de la manera que tú sabes esto. Y automáticamente lo hace. ¿Qué significa? Que estos son las claves. Mira, por ejemplo, estudios muy recientes, cambia el hidrógeno, cambia el nitrógeno y son las células cancerosas. Por no tener suficientes cantidades de estas dos, la mitosis se hace degenerada.
lo más nuevo que hay del descubrimiento de por qué la célula cancerosa se convierte en cancerosa. Bueno, tomando este criterio de las letras, tenemos una Y, tenemos una H y una B. Otra H, pero se repite esta. Entonces, para efectos del estudio que se hizo, se toman las 3 letras que están, porque esta, aunque es una cuarta letra, momentáneamente se deja a un lado porque es la misma. Y resulta que, como ven aquí, las letras esto fue hace más de 2500 años. Este, por cierto, se me pasó a decirles, es el alfabeto hebreo. El alfabeto que usaba Moisés, Abraham y Jesús. Es lo que se hablaba en aquel entonces. ¿Ok? Entonces, ellos tienen letras así, se los comento nomás para que se ubiquen. Esta es una letra, este es 2, digamos que sería, no es así, pero sería A, B, C, D, E. Pero va del 1 al 9. Al llegar al 10, la siguiente letra no es 11, empieza de 10 en 10, 20, 30, 40, 50, 60. Al llegar a 100, no sigue 101, 100, 200, 300 y llega nomás hasta 400. ¿Por qué lo hicieron así? Ni idea. Bueno, yo no. Debe haber una razón, pero yo no sé. Pero eso es como está. Así se maneja el alfabeto hebreo desde antes de que se escribiera la Biblia, para acabar pronto. Ok. Por cierto, estas letras son las letras madre. Las puse aquí como ejemplo, que es Aleph, Men, Shin. Porque en la Cábala se explica que son las letras con las que Dios crió el universo. Fíjense, como comentario nada más, no son letras, son símbolos que tienen un poder energético muy fuerte. La gente que conoce de esto te explica que letras mangos son símbolos, como le podríamos llamar mandalas o no sé cómo llamarle, que en sí misma, cada símbolo de esto, tiene un poder cañón. Si no me creen, chequen quiénes son los que tienen el poder económico en el mundo. Los que hablan este idioma, que se llaman judíos. Y no estoy diciendo que son malos, estoy diciendo, tienen el poder económico en el mundo. No sé si me explico. Yo creo que por algo, ¿no? Los que dominan este idioma, este lenguaje, los que hablan este hebreo, casualmente son los dueños del mundo. Y no digo judíos despectivamente, sino de personas que practican el judaísmo. Tomando estas 3, Yod es importante que sea la primera, que ahorita vamos a ver a cuál corresponde para que mantengan ese orden y van a ver que Chon no queda. Pero sí para que se lo aprendan. Yod, la intención de crear algo. Es simple. Hubo un momento en la mente de Dios, previo a la creación, de tener la intención de crear. No sé si me explico. Todos lo hacemos. Ojo, antes de que crees en tu realidad algo, créalo en tu mente. Es decir, no puedes aparecer algo en tu realidad si primero no lo creas en tu mente. No puedes dejar de fumar si primero no creas en tu mente la intención de dejar de fumar. Por eso, esta es la primera. Créalo en el orden implícito para que luego aparezca en el explícito. De ahí la importancia del yod. Ok, hey, la semilla. Plantas la semilla. Pones la tierra, haces el hoyito y pones tus semillitas. ¿Se acuerdan cuando le enseñábamos a los niños? ¿Cómo nacen los niños? Ay, el papá pone la semillita en la mamá, ¿se acuerdan? Similar, es la concepción. Plantas la semilla. Baf, ¿qué es? Está creciendo la plantita, su tallo, sus hojitas. Qué bonita se ve la plantita cuando está creciendo. Y luego viene hey, ¿qué es qué? El fruto. ¿Por qué los seres humanos no tendríamos el mismo nombre de Dios? Porque fíjate que seríamos
hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, Chihuahua, sí. Hay una diferencia que es bellísimo verlo. Dios es Yod, Hei, Bai, Hei. Nosotros somos Yod, Hei, Bat, Gimel, que es la letra G, que es la que tiene el 3 en el alfabeto. Entonces eso significa que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no exactamente como Dios. Somos 25%. Dios sería hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno. Él no necesita de la tierra. El carbono es lo que es la tierra propiamente. Como no nació aquí, y nosotros sí, nosotros somos idénticos a Dios en un 75%. Gmail es la letra G. Bueno, este es el nombre del hombre, Yahvé. ¿Lo pueden entender? Y por cierto, si tomas estos dos y los pones así en pares, si hablas con una... En el hebreo no hay vocales, pero no se dice Y, se dice Yah. Ya, y aquí la otra. En total, al poner esto, estas dos significan el eterno o Dios eterno. De hecho, hay gente que llama a Dios el eterno. Puedes decir, le voy a pedir al eterno que me ayude. Ya sabemos que nos estamos refiriendo aquí a Dios. Y este significa dentro del cuerpo. Entonces, el mensaje específico sería, yo estoy como Dios dentro de tu cuerpo. Dios eterno dentro de tu cuerpo es la traducción del hebreo al español, para que me entiendan, de las letras, si las pones en dos pares. Así es. Significaría Dios eterno dentro del cuerpo. Pues nada más significa que dentro de tu cuerpo, de cada célula de tu cuerpo, está el nombre de Dios. Lo que viene a ser una alucine es que dicen, ¿por qué falló la mitosis? ¿Por qué se hizo la célula degenerada? Y ahora se sabe que lo que falló fue el hidrógeno y el nitrógeno, estos dos. Hay un estudio sobre el pez azul. Fue increíble cómo estaba en mi vida haciendo este proyecto de investigación. Y me meto a ver las noticias en el Universal. Estoy checando a ver si hay alguna cosa importante. Y me encuentro con una noticia. Investigadores encuentran el origen del cáncer en un pez amarillo, en el pez amarillo. Y me meto a ver la noticia y veo dónde viene, me meto a la revista Nature, abro el artículo, son chorrocientas páginas en inglés, y me puse a leer, ¿dónde está? Afectaciones del hidrógeno y del nitrógeno. No, así como para caer desmayado. ¡Wow! Ellos no están haciendo esto, ellos están haciendo su investigación del pez amarillo. ¿Ok? Bueno, entonces, estos son los elementos que están. También les dije que hay niveles lógicos, que en la PNL el nivel lógico número 1 es espiritual, luego la forma como tú veas o el concepto que tú tengas de Dios determina tu identidad. Lo clásico es que sepamos, por educación cultural religiosa, es que estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces mi identidad es como que yo medio soy Dios, o soy diosecito, no sé cómo lo quieran poner. ¿Sí? Pero traigo algo divino, pues soy un ser especial, único, irrepetible, le pueden poner ahí todo el rollo espiritual que quieran. Y esa identidad me hace tener ciertas creencias. Esas creencias me hacen tener capacidades y esas capacidades conductas, y mis conductas me hacen cómo me comporto en el medio ambiente. Entonces se dice así, un nivel lógico, por ejemplo, creencias, afecta a capacidades, a conductas y a medio ambiente. Un nivel lógico superior afecta a un nivel lógico inferior, pero un nivel lógico inferior no afecta a un superior. Si yo cambio mis creencias, no voy a cambiar ni mi identidad ni mi espiritualidad. Un nivel lógico
afecta hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, muchas veces llega la gente y está trabajando a nivel de capacidades o de conductas. Va a mejorar sus capacidades, sus conductas y su medio ambiente, pero no ni sus creencias, ni su identidad, ni aquí. Pero cuando hacemos la técnica de la línea de la vida, y aparte de darle el azul, el rojo, el verde, los recursos, le acomodamos las letras, estamos trabajando ¿en dónde? Y nos llevamos todos los niveles lógicos en cascada, que es una cosa increíble que nos asegura que la técnica va a tener un poder muy fuerte.